Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Nos encontramos en nuestra segunda sesión sincrónica de nuestra guía de aprendizaje, legislación civil y de bienes. En la sesión anterior, nuestra primera sesión, nosotros conocimos de primera mano conceptos y nociones acerca del derecho civil, ¿sí? Del derecho civil bienes, y además dimos algunos aspectos importantes con respecto a lo que es el patrimonio, ¿sí? Decíamos que el patrimonio formará parte integral de nuestra guía de aprendizaje y que teníamos que verlo desde varios puntos de vista y que teníamos que tener en cuenta cada una de las características que tiene este como atributo de la personalidad. Es decir, todas las personas al momento de nacer, al momento de tener existencia en el mundo jurídico, pues nacen con un patrimonio, ¿sí? Entonces, para continuar con esa clase, entonces voy a compartir nuevamente las diapositivas y la pantalla. Bien, para empezar a retomar, muchachos, nuestra clase y poder hacer conexión con lo que habíamos abordado eh, la sesión anterior, debemos mencionar entonces los principios que orientan la noción de patrimonio, ¿sí? Que era lo que habíamos dicho que era el patrimonio o las características que tiene el patrimonio. Una de ellas es que toda persona, ¿sí? Debe tener un patrimonio. Todas las personas, al ser capaces, ¿sí? Al momento de nacer, nacemos con un patrimonio y en el evento en el cual ese patrimonio no tenga o no contenga ni bienes, es decir, activos ni pasivos, en el evento en el cual se evidencie cualquier clase de sociedad y haya la necesidad de liquidar esa sociedad, esa sociedad se liquidará en cero, ¿sí? Entonces, toda persona, ¿sí? Todas las personas que tenemos capacidad, tenemos como carácter. Bueno, muchachos, entonces voy a continuar con, con la clase. ¿Me escuchan, muchachos? Sí, señor, ya se lo escucho. Muchachos, no lo
no los logro escuchar, muchachos. No escucha, sí, ya se escucha ya, profesor. Podemos desglosarlo de la siguiente manera, ¿sí? Toda persona debe tener un patrimonio. Es decir, ninguna persona estará exenta de poseer bienes o de en algún momento entrar a tener pasivos. ¿Sí? Cualquier persona que tenga la capacidad de celebrar negocios jurídicos, pues obviamente también podrá ser perseguido, ¿sí? Por diferentes acreedores. Es decir, cualquier persona que tenga capacidad puede tener obligación. Y por ende, cuando haya incumplimiento de esas obligaciones, eh, su patrimonio podrá ser perseguido por esos acreedores. Decíamos también, muchachos, que solamente las personas pueden ser titulares de tener un patrimonio. ¿Sí? A la luz del derecho, ustedes saben que, por ejemplo, los animales son tenidos como cosas. Entonces, esa es la razón por la cual los animales, por ejemplo, no pueden tener como propiedad, ¿sí? Algunos bienes, es decir, no pueden poseer patrimonio. Muy bien. Bueno, vamos entonces a empezar a abordar una temática que hasta aquí habíamos llegado a la clase pasada con respecto a la clasificación de los derechos que pueden ingresar al patrimonio y de los derechos que en algún momento, sí, podríamos decir que no podríamos poseer porque no son susceptibles de tener para nosotros un concepto económico. Es decir, nosotros no podemos empezar a manifestar que esa clase de derechos tendrán para nosotros un valor pecuniario. ¿Sí? Entonces empecemos con la primera clasificación, que son los derechos patrimoniales. ¿Qué son los derechos patrimoniales, muchachos? Son simplemente aquellos que para nosotros tienen una connotación económica y que son susceptibles de ingresar a nuestro patrimonio, ya sea como activos o como pasivos. Los primeros derechos de los cuales vamos a hablar son los derechos reales. ¿Qué son los derechos reales? Son, o podríamos decir que es la facultad que se tiene sobre una cosa, ¿sí? El poder que yo ejerzo sobre determinado objeto. Y ese objeto o de ese objeto tenemos tres facultades, que en algún momento podríamos llegar a tener uno, dos o podríamos tener los tres. Y esas facultades se denominan como facultad de usar, ¿sí? Facultad de gozar o de goce y la facultad de disponer de esos bienes. ¿Sí? Cuando solamente tenemos la facultad de uso y goce, quiere decir que somos simples nudos propietarios, porque no ejercemos o no tenemos la posibilidad de disponer de ese inmueble, perdón, tenedores. Si usamos, tenemos la facultad de usar ese bien, de sacar los frutos de ese bien, pero no podemos disponer de ese bien. ¿Sí? Somos unos meros tenedores. El ejemplo más claro es la persona que se encuentra en arriendo en una casa. Usted puede habitarla, ¿sí? Usted puede gozar de los frutos de esa casa, ¿sí? Por ejemplo, si ese inmueble, perdón, si es fruto, usted puede usufructuar esos bienes, ¿sí? Puede gozar de ellos, pero usted no podrá disponer de ese inmueble, puesto que usted no es propietario pleno de dicho bien. ¿Sí? Solamente en el evento en el cual usted posea la facultad de disponer de ese derecho real, es decir, de ese bien, usted podrá enajenar ese inmueble. ¿Sí? Sin la facultad de disposición, usted no podrá
enajenar, por ejemplo, esos bienes. Bien, entonces son derechos absolutos y producen efectos ergables, es decir, cuando yo poseo un inmueble, poseo un derecho real, obviamente las demás personas eh, tendrán conocimiento de que yo soy propietario de ese inmueble, puesto que ustedes saben que a través del certificado de tradición y libertad se hace público o de público conocimiento quién es propietario de ese inmueble. ¿Sí? Y obviamente al ser propietario merecen ser respetados por las demás personas. Ya hablamos entonces de lo que son los derechos reales. Derecho real significa, o podemos indicar, que es el vínculo o relación que tengo con un objeto, con una cosa. ¿Sí? Cuando hablamos de derechos personales o de crédito o crediticios, nos referimos a vínculos o relaciones jurídicas con otros sujetos. ¿Sí? El derecho real es una relación o vínculo con cosas, ¿sí? Con bienes. Pero cuando nosotros hablamos de derechos personales, nos estamos refiriendo a relación o vínculo. Cuéntame, Feni. Feni, ha levantado la mano. Puedes abrir el micrófono. Cuéntame, Feni. Bueno, entonces continuamos. Bueno, entonces cuando nos referimos, muchachos, a derechos personales o de crédito, nos estamos refiriendo simplemente a vínculos que tienen las personas con otros sujetos. ¿Sí? Y el derecho personal te otorga la facultad, obviamente, a la persona que es acreedora. ¿Sí? Cuando hablamos de acreedor, nos estamos refiriendo al titular del derecho, exigir al deudor el cumplimiento de esa obligación que se pactó con ese deudor. ¿Cierto? Y obviamente tenemos que tener en cuenta que esa obligación puede ser de dar, de hacer o de no hacer. Usted le va a exigir única y exclusivamente a la persona con la cual celebró ese negocio jurídico o con la cual usted se obligó. ¿Sí? Ya aquí no sucede igual como cuando hablamos de los derechos reales que usted o que es de público conocimiento y es erga omnes. Acá usted le va a exigir el cumplimiento de la obligación única y exclusivamente a la persona que se obligue con usted o que la ley le otorgue a usted o a esa persona esa obligación, como por ejemplo puede ser, usted sabe que los derechos de alimentos son una obligación legal porque surgen de un mandato, surgen de una ley, en este caso es lo civil. Entonces, esa es la principal diferencia entre lo que es un derecho real y un derecho personal. Usted, el vínculo en el derecho real lo tiene con, única y exclusivamente con el bien. Y en los derechos personales, usted tiene el vínculo única y exclusivamente con la persona, con el sujeto que se ha obligado con usted a dar, a hacer o no hacer. ¿Sí? Muchachos, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí?
Angie, ¿me estás escuchando? Angie. Sí, profe, sí se escucha. Pero por favor, ¿alguien puede abrir el micrófono? Porque yo ahorita, alguien parece que estaba hablando y no lo escuché para verificar. Karen. Sí, profe. Lo escucho. Lo que pasa es que yo soy la que estoy teniendo problemas con el internet de mi casa. Y se me cae la señal y otra vez me tengo que conectar. Pero yo sí en lo que me he podido conectar, lo he podido escuchar. Muchachos, ¿logran ver las diapositivas? Por favor, pueden responder. Yo sí, profe. Logro verla. Sí, profesor, sí se ven las diapositivas. Bueno, entonces continuamos, muchachos. Bien, ambas características, eh, ambas clasificaciones de los derechos, muchachos, es decir, los derechos reales y los derechos personales, son susceptibles de entrar a nuestro patrimonio, ¿sí? Es decir, un bien, ¿sí? Pues puede entrar en nuestro patrimonio y hacer o sumar, ¿sí? A nuestro patrimonio. Igualmente, puede entrar a nuestro patrimonio las obligaciones personales, es decir, podríamos manifestar que las deudas que tienen otras personas con nosotros también hacen parte de nuestro patrimonio. Eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, vamos a hablar de la universalidad de derechos, porque llegado el momento, ¿sí? En el evento en el cual en algunas circunstancias, esas universalidades de derechos podrían también entrar en parte a nuestro patrimonio, ¿sí? Y esas universalidades de derechos concurren a partir de algunas relaciones jurídicas que se crean, ¿sí? En algún momento. Por ejemplo, yo creo que le solicité a ustedes que investigaran sobre lo que era la universalidad que produce el matrimonio y la universalidad que produce la unión marital de hecho, ¿sí? Entonces yo le pregunto por favor a Yusef, ¿qué averiguaste sobre qué se crea o qué surge a partir del matrimonio en cuanto a los bienes? Yusef. Daniel, cuéntame. Aló, profe, disculpe, no es que, o sea, cuando coloco la llamada en segundo plano se me traba y no me deja entrar nuevamente la llamada. ¿Cuál era la pregunta, por favor? ¿Me puedes repetir? Vamos a ver, denme un segundito. Ahora sí, Yusef, a ver, cuéntame. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? No. ¿Se me escucha el micrófono? Ahora sí, Yusef, a ver, cuéntame.
Profesor, ¿me puede repetir? Cuéntame, YouTube. ¿No me escucha? Ahora sí te logro escuchar, Yusuf. Aló, profe. Ah, bien. ¿Cuál era la pregunta? Yusef, recuerda que habíamos hablado Profe, era preguntando que cuál era la pregunta que me había hecho Ah, usted. listo, listo. Ahora sí te escucho. Es que tenía un problema con que no los escuchaba. A ver, bueno, la pregunta es, eh, habíamos dejado una investigación, ¿sí? La investigación era acerca de la universalidad de derechos, ¿cierto? Y decíamos que a partir de algunos vínculos jurídicos nacían algunas sociedades, nacían algunas universalidades de derechos, es decir, sociedades conformadas por bienes. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué surge a partir, por ejemplo, de eh, el matrimonio, por ejemplo? ¿Qué surge? Pues a partir del matrimonio, cuando dos personas llevan a cabo el matrimonio, se surge una sociedad conyugal. Es decir, los bienes que se adquieren, o sea, durante el tiempo de que las dos personas estén casadas, o sea, entran en esa sociedad conyugal. La gente tiende a confundir de que, por ejemplo, yo tengo una casa, tengo un carro y me caso con no sé quiéncito, y entonces ya cuando, por ejemplo, por X y motivo nos divorciamos, yo tengo que darle eso, o sea, como que la mitad de mis bienes, no, porque yo esos bienes los conseguí antes del matrimonio. Si fuese diferente, si yo, por ejemplo, mi carro lo conseguí eh, durante el matrimonio, eso hace, o sea, entra eh, en la sociedad conyugal, ya que pues lo conseguí después del matrimonio y también es algo que nos beneficia a los dos. Por lo tanto, o sea, sí entraría en la sociedad conyugal y pues eso es lo que se genera cuando dos personas se casan. Muy bien. Bueno, yo ahí corrijo lo que acabas de manifestar. Cuando dos personas, ¿sí? Cuando dos personas se unen en matrimonio y esas dos personas no realizan capitulaciones, los bienes que tengan esas personas entran en la sociedad. Recuerda que una de las formas de, de lograr proteger el patrimonio previo al matrimonio es con capitulación. Sí, sí, Ahora, se me ha olvidado que era, primero hay que capitular y pues ya, si ya está capitulado, no entran en la sociedad conyugal. Muchas gracias, así es. profe. Me encantó. eh, Cuando nosotros nos casamos, es decir, eh, celebramos un contrato solemne, porque recuerden que el matrimonio es un contrato solemne, y usted no realiza capitulaciones, es decir, no protege su patrimonio previo al matrimonio, esos bienes entran en la sociedad conyugal. ¿Sí? Se forma una universalidad de bienes que está conformada por los bienes de ambos cónyuges. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la excepción a esa regla? Los bienes que yo adquiero de sucesión, es bienes que yo he adquirido previamente, ¿sí? De una herencia, esos bienes automáticamente podemos decir que no entrarían a esa sociedad conyugal, ¿sí? Es la única excepción. Pero cualquier otro bien que haya sido adquirido a partir de cualquier otro negocio jurídico entra en la sociedad. Así que si usted tiene planeado casarse, primero piénselo muy bien, ¿sí? Y si usted quiere, de pronto tiene unos bienes y quiere protegerlos,
usted puede protegerlos a través de lo que conocemos como las capitulaciones. ¿Sí? Muy bien, Yusef. Ahí me disculpan, muchachos, de verdad. Ustedes saben que estamos en esto de la virtualidad y no los escuchaba, por eso me tocó salirme de nuevo y volver a entrar. ¿Sí? Bien, entonces vamos a volver a retomar hasta donde dejamos. Entonces, muchachos, hay otra figura jurídica que también genera una universalidad de bienes, ¿sí? Es decir, una masa de bienes. Cuando hablamos de universalidad nos estamos refiriendo a de bienes, y es la unión marital de hecho. Y tiene los mismos efectos cuando se forma la sociedad conyugal, como lo decía Yusef. David, ¿qué averiguaste sobre la unión marital de hecho en cuanto a o la universalidad de bienes o universalidad de derechos? Bueno, profe, con respecto a la unión marital, de hecho, lo que les puedo decir es que tiene los mismos efectos que las personas que conforman, o sea, que se casan y forman una sociedad conyugal. Esta se presume, según la ley, se presume a los 2 años, pero en realidad esta empieza se crea desde el momento en que las personas empiezan a convivir juntas sin casarse. Ahí entran todo lo que hayan adquirido en esa universalidad de derechos que tienen, entra todo lo que hayan adquirido en el tiempo de convivencia que tuvieron, y que si por algún caso estos se van a separar y se separan y hay que liquidar, hay que pues disolverla y liquidarla, aquel que la vaya, o cualquiera de los dos que la vaya a liquidar y a disolver, tiene un año siguiente después de la separación para poder alegar eso. Muy bien. A ver, también aclaro, ¿sí? Muy bien lo que ha dicho David. Es cierto, uno de los requisitos es tener convivencia ininterrumpida por más de 2 años, y a partir del momento en el cual ellos van a convivir, cualquier cosa que quieran entra en la sociedad, ¿cierto? Ese año del que habla David, ¿sí? Él se refiere a una prescripción, ¿cierto, David? ¿A eso te refieres? Sí, A señor, una que prescribe caducidad. el derecho a un Sí, año señor. después de la separación. Exacto. Pero esa caducidad o esa prescripción de ese derecho no es para disolver y liquidar. No. Lo que sucede es lo siguiente para que les quede claro. ¿Qué caduca? A ver, lo que pasa es que muchas veces las personas se van a convivir, ¿sí? Se juntan, vamos a decirlo así como de pronto coloquialmente lo mencionan algunas personas, las personas se van a vivir, a convivir juntos, pero no solemnizan esa unión, ¿sí? Para usted encontrarse dentro de una unión marital de hecho, usted necesita declarar esa unión. Muchas veces esas personas no realizan esa declaración o esa declaratoria de la unión marital de hecho, y sucede que adquieren bienes, ¿cierto? Una de las personas fallece y quedan en el limbo, no queda reconocida lo que es la sociedad conyugal, la sociedad patrimonial, perdón. Pero sabemos que de hecho, ¿sí? Eh, no formalmente, sino materialmente, ya esa sociedad se encuentra formada. Pero esa sociedad no nace sino hasta que logra declararse la unión marital de hecho. Entonces la persona, al momento de la separación, ¿sí? Desde el momento de la separación, de hecho, de esa sociedad, perdón, de esa unión marital de hecho, saben que no estamos exentos de una separación. Esa persona, cualquiera de los dos compañeros permanentes, tiene un año a partir de la separación de hecho para declarar la unión y obviamente posteriormente disolver y liquidar la sociedad patrimonial. Pero no es simplemente para disolverlo. Ustedes saben que ustedes no pueden disolver y liquidar algo que ni siquiera existe. Entonces usted lo que tiene que hacer es primero declararla, que ese es el tiempo, un año para declararla a partir de la separación, y ya posteriormente sí proceder a disolver y liquidar esa masa de bienes. Y recuerden que cuando se disuelve esa masa, quiere decir
que usted va a entrar a ser propietario de una parte de esa masa y eso va a entrar en su patrimonio. Recuerden que estamos hablando de patrimonio. ¿Quedó claro eso? David. Sí, señor, sí lo escuché. Muy bien. A ver, hay otras universalidades, ¿sí? Hay otras universalidades de derechos que también en algún momento podrían llegar a ser parte de nuestro patrimonio y que eh, a partir de un contrato, como lo es el contrato de sociedades, ¿sí? Es decir, las sociedades comerciales, también en ese momento eh, llegan. Ustedes saben que hablando de un poquito de derecho comercial, para usted conformar una sociedad comercial puede hacer o puede conformarla aportando o haciendo unos aportes que pueden ser en dinero, en bienes o en trabajo. Cuando usted aporta los bienes, esos bienes pasan a ser parte de una sociedad. Ya ese bien deja de ser suyo. Sale de su patrimonio y entra a ser propiedad de una persona jurídica totalmente independiente. Ustedes recuerden que eh, cuando una persona natural, ¿sí?, idea o se imagina una idea, una forma de negocio y crea empresa, si forma o conforma una empresa, esa persona natural, ¿sí?, es totalmente independiente a la persona jurídica que hace de la imaginación de esa idea de negocio que tiene la persona natural. ¿Sí? Son dos personas totalmente independientes. Y obviamente esa persona jurídica que nace, ¿sí?, que es una sociedad comercial, tiene su propio patrimonio, ¿sí? Y ese patrimonio se conforma de los aportes y las ganancias que generan los negocios de sus socios, ¿sí? Entonces, puede llegar el momento, muchachos, en el cual se haga necesario, ¿sí? Eh, por ejemplo, liquidar esa sociedad porque o hay bancarrota o porque ya pues idearon separarse y en ese momento cada uno desarrollará, ¿sí?, la idea de tener su propio patrimonio o liquidar esa sociedad, liquidar a esa persona jurídica, ¿sí? Entonces, esa también puede ser otra figura por medio de la cual, a partir de un vínculo jurídico, un contrato de sociedades, también se puede generar lo que es una universalidad de derechos. Y por último tenemos lo que son los derechos inmateriales, ¿sí? Esos derechos inmateriales son relaciones jurídicas en relación con bienes intangibles, pero que son apreciables en dinero. Es decir, yo no puedo palpar los derechos inmateriales, pero yo tengo un lucro de esos bienes. Un ejemplo claro de esos derechos son los bienes inmateriales como la propiedad industrial y los derechos de autor, ¿sí?, o también conocidos como propiedad intelectual. Ustedes saben que hay algunos bienes que no podemos palpar, pero que nos representan un lucro. Vamos a dar un ejemplo de propiedad industrial. A ver, ¿quién me puede dar un ejemplo de propiedad industrial? ¿Qué me dice Karen? A ver. ¿Será que, por ejemplo, la receta de la Coca-Cola puede ser una propiedad industrial? ¿Alguien sabe aquí cómo se prepara la Coca-Cola? No, profesor, pero sí, el ejemplo sí sería de propiedad industrial. Claro, porque es, eh, es una receta, sí, que a los dueños de la Coca-Cola le ha traído mucho lucro, ¿cierto? Nadie más sabe, sino ellos,
cómo se hace la Coca-Cola. Incluso podemos decir, muchachos, o afirmar que las franquicias no conocen cuál es la receta de la Coca-Cola. Ellos simplemente de pronto les envían materiales que son prefabricados para poder tener acceso a esa receta, ¿sí? Y eso también hace parte de mi patrimonio o hace parte del patrimonio de las personas porque las ganancias de esa propiedad industrial entran a mi patrimonio. Los derechos de autor, eso también hace parte del patrimonio, ¿sí? Si por ejemplo yo soy cantante, o por ejemplo tenemos a Carlos Vives, Diomedes, ¿sí? El lucro de esos derechos de autor entrarán a su patrimonio, ¿sí? Y obviamente la propiedad intelectual, libros, ¿sí? De pronto un invento que usted haga, eso entra también en su patrimonio. El lucro que genere esa propiedad, pues entrará a su patrimonio. ¿Listo? Una de las características, muchachos, del patrimonio también es que no fenece, ¿sí? No fenece con la muerte de la persona, sino, ¿qué creen ustedes que ocurre con el patrimonio? ¿Qué me dice Rosángela? ¿Qué pasa cuando la persona muere? ¿Qué pasa con su patrimonio? Se tiene que abrir el proceso de sucesión. Muy bien. Pasa a manos de los herederos. Se transfieren a los herederos. Muy bien, Rose. ¿Sí? Cuando la persona fenece, el patrimonio no deja de existir. Simplemente se transfiere por sucesión. Ojo que este va a ser uno de los temas en las siguientes clases, que vamos a hablar de los modos de adquirir el dominio de las cosas, entre ellas la sucesión. ¿Sí? El patrimonio no se extingue con la muerte de la persona, simplemente se transfiere a sus herederos. ¿Por qué creen ustedes que todavía los hijos de Diomedes se siguen dando de sus canciones? O la cónyuge, la que fue cónyuge o la que es cónyuge de Diomedes. Ellos se siguen lucrando de los derechos de autor de Diomedes, ¿sí? De Rafael Orozco, por ejemplo. Personas que ya fallecieron, pero que aún siguen generando porque siguen sonando. ¿Sí? El patrimonio no se extingue, simplemente pasa a la propiedad de otra persona. ¿Sí? Ahora, hay otros derechos que podemos considerar que nacen con la persona, pero que no hacen parte de su patrimonio, por el simple hecho de que no son susceptibles de tener una connotación económica para nosotros. Y tenemos varios ejemplos, como por ejemplo los derechos de la personalidad, los derechos de la familia, ¿sí? Derechos intelectuales y los derechos políticos. Esos derechos no entran a nuestro patrimonio, obviamente porque no tienen una connotación económica. Otro ejemplo también son los derechos fundamentales. Son inherentes al ser humano, nacen con nosotros, pero no entran al patrimonio porque no son susceptibles de apropiación por parte de nosotros. ¿Sí? Y tampoco, obviamente, no tienen una connotación económica. ¿O quién puede su vida? A ver. Nadie, es cierto. Nadie tiene la posibilidad de vender su vida, porque simplemente usted no puede negociar con esa clase de derechos. Usted no puede realizar negocios jurídicos con esa clase de derechos. Ahora, ustedes me dirán, profe, pero ¿y cuando, por ejemplo, una persona mata a otra, cómo entonces en las sentencias cotizan o, vamos a decir, dan un avalúo de lo que puede costar la vida de una persona? ¿Qué creen ustedes, muchachos? A ver, transfiero la pregunta hacia ustedes. Eso se mide dependiendo de la calidad de la persona por el daño emergente o el lucro cesante, y si tenía familia. Porque, por ejemplo, hay que definir qué es daño emergente y qué es lucro cesante. Muy bien, excelente.
lo que sucede, muchachos, es que no estamos dándole un precio a la vida, ni a ninguno de estos derechos que estamos viendo en la diapositiva. Estamos tasando, ¿sí? O buscando una indemnización, pero de un daño, ¿sí? De un agravio que le causó a ese derecho, pero no estamos dándole un precio a la vida, ni a la integridad física, ni mucho menos, sino tasando una indemnización para un daño que se le causó a ese derecho. Eso es distinto, ¿sí? Eso es diferente. Entonces, muchachos, tenemos que tener muy en cuenta, ¿sí? Esos derechos que pueden entrar, ¿sí? Y que no son susceptibles de entrar a nuestro patrimonio. Los derechos que son susceptibles de entrar a nuestro patrimonio se denominan derechos patrimoniales. Y ya vimos que son los derechos reales, que son los derechos personales, la universalidad de derechos, y también ahorita que también hablamos sobre los derechos inmateriales, ¿sí? ¿Qué no es susceptible de entrar a nuestro patrimonio? Los derechos de la personalidad, los derechos fundamentales, los derechos de familia, los derechos políticos. ¿Sí? El derecho a elegir y ser elegido, pues obviamente uno no puede negociar con eso. Que algunas personas vendan el voto es distinto, pero usted no puede negociar con eso. Incluso podemos decir que si usted vende el voto o si alguna persona está comprando votos, eso es un delito. ¿Sí? Entonces, muchachos, esa es la clasificación de estos derechos. ¿Sí? Para la próxima clase, muchachos, que será el día lunes, vamos a hablar de los fundamentos constitucionales que rigen eh, el patrimonio, ¿sí? Todo lo que es el patrimonio y la propiedad. Obviamente, muchachos, vamos a tratar en mayor medida de empezar ese mismo día a abordar lo que son la clasificación de bienes, ¿sí? Cómo se clasifican los bienes, las características de cada uno de ellos, para ir avanzando en nuestro curso. Hay que tener en cuenta, muchachos, que empezamos un poquito tarde este curso porque estábamos muy poquitos, ¿sí? Estábamos todavía 5 personas en ese momento y pues estábamos esperando a ver si nos daban aval para, para avanzar, ¿sí? Entonces, muchachos, vamos a tratar de que la próxima semana hagamos 4 sesiones sincrónicas para ponernos al día. Entonces yo espero el mayor esfuerzo por parte de ustedes y también pues, para lograr la próxima semana ponernos al día con la temática. ¿Listo? Entonces, muchachos, agradezco la atención prestada. Nos vemos la próxima clase, muchachos. Ustedes ahí disculparán de pronto los inconvenientes que tuvimos ahorita, pero ustedes saben que a veces se nos sale de las manos por lo de la conexión. Entonces, muchachos, nos vemos el día martes. De lunes a martes nos estamos viendo, muchachos. Que tenga una feliz tarde. Gracias, profe, igualmente. Gracias a ustedes, muchachos. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego.